Muy bien, buenos días a todos, hermanos. ¿Cómo están? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primero de Samuel, en el primer libro de Samuel. Hoy vamos a estar meditando en lo que estuvimos leyendo, que nos estuvo compartiendo con su lectura nuestro hermano Marcos. Primero de Samuel, capítulo 2. Bueno, en la medida que vayamos avanzando en la narrativa, vamos a ir citando algunos versículos del capítulo que hemos leído, porque si lo volvemos a leer nos va a tomar mucho tiempo. Y el título del sermón del día de hoy es una pregunta. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia la bendición o hacia la humillación? Es una pregunta, digamos, dos preguntas como título. Y hemos visto, ¿no?, que el primer libro de Samuel presenta la transición de Israel de un sistema de jueces a una monarquía, destacando el papel de un hombre que va a ser como una cuña allí en medio de una sociedad totalmente apóstata, que va a ser Samuel, el último de los jueces. También dentro de este libro vamos a ver el ascenso de Saúl como rey y el surgimiento de David, también como futuro rey. En este libro se destaca justamente la importancia de la obediencia y la desobediencia, la confianza en Dios, y que Dios exalta a los humildes y quebranta a los soberbios. En cada narrativa, en cada relato que el autor hace en este libro, se va a ver ese patrón, ¿no? El humilde siendo exaltado y el soberbio siendo quebrantado. En cada narrativa de todo este libro. Vimos que este libro fue escrito justamente para dos tipos de audiencia, ¿no? Para dos tipos de audiencia. Uno para los israelitas de la monarquía dividida. ¿Se acuerdan? El reino se había dividido, pero para demostrarles realmente que a los que justamente volverían del exilio, ellos también tendrían que entender que había un reino que era fiel a las promesas, el reino de Judá. Y este libro funcionó en cierto modo como una advertencia sobre la desobediencia y a su vez como una fuente de esperanza para reafirmar el pacto que Dios había hecho específicamente con el linaje de David, del rey David. El propósito de este libro tenía un propósito histórico. El pueblo necesitaba conocer su historia, de cómo pasó a ser un grupo de tribus a formar justamente una nación unificada bajo un rey. Ellos necesitaban entender cómo fue todo esto. También político, quería dejar en claro que Judá era justamente la facción que seguía las pisadas de Samuel y de David. Eran los fieles. Pero también un aspecto teológico para demostrar que a pesar de los reyes que se habían levantado, Jehová es el rey verdadero de Israel. Los reyes y los jueces van y vienen, pero el Señor siempre permanece como el verdadero rey del pueblo. Y la única estabilidad nacional dependía exclusivamente de la fidelidad de Dios y no del poder de los reyes, sino de la fidelidad de Dios. Y sin lugar a duda, este es un libro práctico. En sentido espiritual, el libro de Samuel es un testimonio vívido justamente de la necesidad de tomar a Dios en serio. Dios honra a quienes lo honran y desprecia a los que lo desprecian. Y eso es justamente lo que vamos a estar meditando hoy. El pasaje del capítulo donde nos encontramos hoy, el versículo principal es el versículo 30. En realidad no es el principal de este capítulo, sino de todo el libro. Porque a base de esa premisa, de esa verdad, toda la historia en el libro
en el libro de Samuel refleja esta verdad. El versículo 30, si me acompañan, dice lo siguiente: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia la obediencia o hacia la humillación? Y por medio de unos pocos versículos y principalmente a través de muchos ejemplos, el libro de Samuel enseña que Dios exalta a los humildes, a posiciones de liderazgo, y humilla a aquellos que se exaltan a sí mismos y toman ventaja en su posición. Y ese es el mismo patrón que vamos a encontrar en todo el relato del libro de Primero de Samuel. Dijimos que desconocemos quién es el autor, pero sin embargo el nombre de este libro es Samuel. La razón, dijimos, porque Samuel iba a ser un hombre principal, un hombre clave en el establecimiento de la monarquía en Israel. Estos acontecimientos, digamos que Primero de Samuel y Segundo de Samuel es aproximadamente allí en el año 1105 a.C., y todo lo relatado en estos dos libros tiene un periodo de 135 años aproximadamente. Todo en todo el relato. Y en el primer sermón que hemos tenido con respecto a este libro, hemos visto que Ana se humilló confiadamente ante Dios, reconociendo su soberanía. ¿En medio de qué? De una angustia, hallando así consuelo y bendición en el Todopoderoso. Ella estaba angustiada por no tener un hijo, angustiada por la situación que envolvía a su hogar, pero ella confió en sujeción, en humildad, en el Todopoderoso. Y en el día de hoy, en este segundo sermón que tiene que ver con el libro de Primero de Samuel, vamos a ver que en este capítulo se contrasta la impiedad de la familia de Elí. La impiedad de la familia de Elí con la piedad de Ana y Samuel. Dejando así en claro que Dios honra a los que lo honran, pero humilla y desecha a quienes lo deshonran. Eso es lo que nos habla este capítulo 2. Se contrasta la impiedad de la familia de Elí con la piedad de Ana, dejando en claro que Dios honra a los que honran, pero humilla y desecha a quienes los deshonran. Por eso en esta mañana vamos a ver lecciones indispensables para honrar a Dios hoy y librar nuestras vidas de la humillación y el castigo que produce deshonrar al Señor. Lecciones indispensables para honrar a Dios hoy y librar nuestras vidas de la humillación y el castigo que produce deshonrar a Dios. Vamos a ver 3 escenas en esta narrativa y vamos a encontrar en esas escenas lecciones indispensables para cada uno de nosotros en esta mañana. Y vamos a orar al Señor y disponer nuestro corazón a su palabra. Oramos. Padre, te damos gracias por este día, porque podemos abrir tu palabra. Pedimos, Señor, que nos hables, nos instruyas. Señor, es un pasaje fuerte por las verdades y las realidades que han sucedido en la historia. Pero, Señor, sabemos que tú no cambias. Y eso, Señor, nos debe llenar de temor, pero también de esperanza. Señor, así encomendamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. En primer lugar, vamos a ver en el versículo 1 al 11 la adoración que conduce a la honra. La adoración que conduce a la honra. Si vieron bien y se percataron allí, el versículo 28 del capítulo 1 concluye diciendo: y adoró allí a Jehová. ¿Quién? Ana. Ya había pasado el tiempo de destetar a su bebé, a Samuelito, y llegó el momento para ir a adorar allí a Jehová. Y el versículo 1 del capítulo 2 dice: y Ana oró
y dijo. Aunque los versículos del 1 al 10 es una oración, como lo indica claramente allí el versículo, porque dice Ana oró, en la versión de la Nueva Biblia de las Américas comúnmente se la conoce como el cántico de Ana. No la oración de Ana, sino el cántico de Ana. Y esto se debe a ciertas cualidades o ciertas cualidades líricas que se pueden encontrar en otros textos del Antiguo Testamento. Como por ejemplo, el cántico de Moisés y el de Miriam en Éxodo capítulo 15 y en el capítulo 15, y también el cántico de Moisés en Deuteronomio capítulo 32. También hay en la forma en cómo está expresada esta oración, también lo podemos encontrar en el cántico de Débora en Jueces capítulo 5. Y especialmente también el cántico de David en 2 de Samuel capítulo 22. La estructura son similares a esta oración que encontramos aquí en el libro de 2 de Samuel y 1 de Samuel. Y un estudioso de poesía hebrea en el siglo XVIII llamó esto una oda de acción de gracias. Otro lo llamó un cántico, un salmo de ofrenda de acción de gracias, y que afirmó que se cantaba para celebrar la victoria sobre los enemigos. Y al igual que el cántico de Ana, el cántico de acción de gracias de Jonás, si ustedes después pueden leer en Jonás capítulo 2, versículo 1, 7 y 9, también es una oración. Y se ha expresado como un cántico de oración de gracias. Ahora Ana comienza esta oración hablando de algo muy personal. Muy personal. Habla de quién es el Señor y primero ora como si nos estuviera contando su testimonio. Porque si ustedes ven allí, se puede observar los pronombres. Por ejemplo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Y después concluye diciendo, por cuanto me alegré en tu salvación. Y mi corazón, dice, se regocija. Se regocija. Ana había pasado, ¿se acuerdan? Una temporada de angustia, de dolor, de prueba, porque no podía tener hijos. Sin embargo, aquí vemos que Ana deja a su hijo, ¿se acuerdan? Ella había prometido algo al Señor, que si tú me das un varón, un hijo varón, yo te lo voy a dar. Llegó el tiempo en que tuvo que destetar a su hijo y creemos que aproximadamente cuando lo hace, Samuelito tenía aproximadamente unos 3 años de edad, muy pequeño, muy pequeño. Ella pudo haberse ido, imagínense, dejar despegarse a su hijo. Ella tenía la seguridad que cada año la vería, porque su esposo subía una vez al año a Silo a ofrecer sacrificio, llevando a toda su familia. Tenía esa esperanza de verlo una vez al año. Pero imagínense, quizá ella pudo haberlo dejado ahí, hubiera estado sola, llorando desconsoladamente, que seguramente habrá llorado. Pero en lugar de eso, ¿qué hace Ana? Estalla en un cántico. Estalla en un cántico. En lugar de ir a lamentarse, voy a dejar solo a mi hijo. No, ella expresa una alabanza al Señor. Y eso es lo que encontramos en el versículo 1 al versículo 10. Y uno se pregunta, ¿qué ha sucedido en la vida de esta mujer para responder de esta manera? En lugar de estar lamentándose y llorando por haber dejado a su hijo tan pequeño, Samuelito con 3 años, ¿qué sucedió? Bueno, las primeras palabras en esta adoración son la columna vertebral de todo este cántico. Porque comienza diciendo, mi corazón. Cuando el hebreo hablaba sobre su corazón, está hablando de todo su ser. Lo físico, lo mental, lo emocional, todo, todo. Y dice, todo mi ser, en cierto modo, Ana está diciendo, se regocija ¿en quién? En Jehová. En Jehová. Y no sé si prestaron atención a las palabras de todo este cántico,
cuando tuvimos la lectura, hay algo que Ana no hace mención en estos 10 versículos. No sé si se percataron en qué ella no hace mención en todos estos 10 versículos. ¿Saben a qué no hace mención? A su bebé. No hace mención. Es lo que acaba de dejar. Lo que ella tanto ansió, ni siquiera lo menciona acá. Y uno diría, qué mujer desagradecida. No tiene corazón esta mujer. ¿Cómo va a dejar y no va a pensar nada en ella? En ese bebé. Porque estas primeras palabras, cuando dice mi corazón se regocija en Jehová, está enfocada únicamente en ¿quién? En Dios. En Dios. Y aquí lo que nosotros podemos ver en cierto modo es la teología de una mujer. Esta era una mujer que realmente conocía a Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque Ana comienza declarando lo que se conoce como la unicidad de Dios. ¿Qué quiere decir la unicidad de Dios? La unicidad afirma que Dios es único en su clase. Único en su clase. Es exclusivo. Y que la existencia de cualquier otro ser es imposible. Ella sabía, por eso dice, versículo 2, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. Lo que Ana está cantando es teología pura. ¿Por qué teología pura? Porque habla de un conocimiento preciso de quién era Dios. En un tiempo donde Dios todavía se estaba revelando progresivamente. Hoy nosotros tenemos libros de teología, tenemos libros cristianos, tenemos sermones que nos enseñan, pero en aquel tiempo la revelación aún Dios estaba dando a conocer. Pero esta mujer tenía un conocimiento preciso de quién era Dios. No solamente habla de la unicidad de Dios en el versículo 2, sino en el versículo 3 está hablando también de un conocimiento de Dios, de la sabiduría de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Y a Él toca el pesar las acciones. Por lo que es mejor que las personas tengan cuidado con lo que dicen, como lo... Acá está hablando específicamente de lo que a ella le había sucedido. Palabras de altanería de Penina, pero ella se mantuvo en humildad. La arrogancia de esas mujeres, pero él dice, porque el Dios de todo saber es Jehová. ¿Por qué lo dice esto? Porque sabía que lo que Ana estaba pasando era la voluntad de Dios para ella. Ella tenía en claro que Dios había cerrado su vientre. Ella tenía en claro que Dios no la estaba dejando tener hijos. Y ella entendía que eso era lo mejor para ella. ¿Y cómo nos damos cuenta? ¿Por qué ella no se quejó a su esposo? ¿Por qué ella no reaccionó ni pagó mal por mal como Sara lo hizo con Abraham? Ella descansó en el Señor. Porque ella sabía que Dios conocía qué era lo mejor para ella en ese momento. Por supuesto, ella mostró su vulnerabilidad, su dolor, su angustia. Pero eso no quitó que ella conocía muy bien lo que Dios estaba haciendo. Aquí no hay lugar para el orgullo y la arrogancia cuando te presentás ante un Dios que te conoce a través de todo lo que estás pensando, hablando y hecho. Ana decía, Dios conoce todo. Conoce las palabras de Penina, conoce mi silencio, conoce el corazón de mi esposo, conoce todo. Conoce todo. Dios escuchó todas las arrogantes palabras de Penina pronunciadas contra Ana. Pero Dios también escuchó la oración de Ana. También lo escuchó. Dios es omnisciente y sabe todas las cosas. Y está presente, es omnisciente. Y como cantábamos, contemplar la grandeza de Dios. Dios contempla también todas las cosas. Y es interesante lo que dice aquí al final
del versículo 3. Y dice, y a él toca pesar las acciones. ¿Qué quiere decir con esto, Ana? Porque uno diría, bueno, Dios está pesando las acciones de los seres humanos. Dios está pesando las acciones de Penina, Dios está pesando las acciones de Ana. Pero en realidad la palabra de Dios no dice que Dios pesa las acciones. Proverbios dice que pesa ¿qué cosa? Los corazones y los espíritus. Dios no pesa nuestras acciones. Dios pesa el origen, de dónde es la fuente de nuestras acciones. Nuestro corazón. Eso es lo que Él pesa. Pero aquí dice las acciones. Y uno diría entonces, ¿las acciones de quién? Bueno, según el contexto que vamos viendo desde el versículo 4 al versículo 8, va a expresar todo lo que Dios hace. En cierto modo, Ana lo que está diciendo con esta expresión, y él toca pesar las acciones, solamente Dios puede juzgar sus propias acciones. Solamente Él sabe lo que Él hace. Por lo tanto, no hay nada más que decir. Él mismo sabe lo que está haciendo. Por lo tanto, descanso en eso. Él pesa sus propias acciones. ¿Y cuáles son sus acciones? Versículo 4 al versículo 8. A eso se está refiriendo, las acciones. Y aquí esas acciones demuestran que Él es el soberano. No solamente Ana expresa la unicidad de Dios, no solamente expresa la sabiduría y el conocimiento de Dios, sino también la soberanía de Dios. Porque aquí dice, los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder, los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre, hasta el estéril ha dado a luz 7 y la que tiene muchos hijos languidece. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. En cierto modo, Ana está hablando aquí acerca del patrón de escritura del narrador. El débil, el orgulloso. Exalta al débil, al humilde, y quebranta al orgulloso. Da lugar al débil, lugar de prominencia, y al que está el que está en altura, lo hace caer. Dios mata, dice, y da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Aquí está hablando de resurrección. Por lo tanto, Ana tenía un concepto claro de la soberanía de Dios. Y a estas declaraciones teológicas que Ana hace, también añade en los versículos 8, la segunda parte, y dice, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo, Él guarda los pies de los santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Aquí está hablando de la protección de Dios, está hablando del poder sustentador de Dios. Y para poder mezclar estos dos atributos de Dios, podemos hablar de la providencia protectora de Dios. Y Ana está hablando acerca de eso, de la providencia protectora de Dios. Ahora que Jehová, el Dios de Israel, el Santo, gobierna el mundo con su poder soberano, los justos no tienen nada que temer. Nada que temer. Cuando hablamos de la providencia, estamos hablando de que Dios sostiene todas las cosas con el objetivo de ¿qué? De cumplir su propósito. De cumplir su propósito. Y Ana entendía muy bien que todo lo que ella estaba pasando era porque Dios tenía un propósito que realizar. Pero no habla solamente de esto, sino que con este pensamiento, hablando de la soberanía, hablando de la providencia protectora de Dios, hablando del conocimiento de Dios y su sabiduría, de la unicidad de Dios, ella concluye hablando del reino de Dios también. Porque la oración de Ana se eleva a una mirada, podríamos decir, profética, a la consumación del reino de Dios.
Porque tan ciertamente como el Señor Dios guarda a los justos en todo tiempo y derriba a los impíos, así ciertamente juzgará al mundo entero para derribar a todos sus enemigos y restaurar así su reino. Restaurar su reino. El reino entero. Que se ha iniciado justamente con la elección de Israel. Y es así como todo reino culmina en su trono. Y aquí habla justamente, y así el reino de Dios solo puede alcanzar su plena perfección en un rey. Y concluye el versículo 10 diciendo: Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. ¿Por qué decimos que es algo profético? Porque Israel en este momento, ¿tenía rey? No tenía rey. Estaba en el tiempo de los jueces, en un tiempo oscuro, en un tiempo apóstata. Y proféticamente aquí Ana hace esta oración. Y este es un cántico de adoración. El cantar de Ana termina como empezó. Fíjense, dice en el versículo 1, dice: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Y el versículo 10 dice, al finalizar la oración, este cántico de Ana, dice: dará poder a su rey. Ahí la palabra en el original es la palabra cuerno. Cuerno habla del poder que hace triunfar. Habla de una fuerza poderosa. Y aquí, sin lugar a dudas, Ana reconoce que la fuerza poderosa que actúa en ella es la de Dios. El mismo poder que va a actuar en ese rey, en el ungido. En el ungido. En el ungido. Y como ustedes pueden ver, esta oración no es una oración egoísta. Ella simplemente comienza en el primer versículo hablando de ella. Mi corazón, mi poder, mi boca. Pero después habla de lo que es Dios para su pueblo. Después habla de la bendición que es Dios para su pueblo. Y esto es interesante, hermanos, cómo Ana está orando. Y esto nos enseña a nosotros. Somos muy nosotros cuando oramos. Señor, te pido por mí, porque yo, Y Ana nos enseña a no ser muy egoístas con la oración. Pero hay algo interesante también acá. Que Ana y Elcana dejaron a su hijo en Silo y regresaron a Rama, a su ciudad, a su casa, con un corazón alegre. Los dos. Y con una gran expectativa de ver lo que el Señor haría quizás con Samuelito. Y qué cosa preciosa se puede ver en esto, ¿no? Porque cuando un esposo y una esposa, los dos, están dedicados al Señor, adoran juntos, oran juntos, confían en su palabra. Y creo, y puedo hablar de mi propia experiencia, que cuando esto no se hace juntos, hay desconfianzas en el Señor. No estamos bien. Por algo nos casamos. Y esto es un punto importante para cada matrimonio, porque si bien no se habla del Cana, era el hijo del Cana. Nuestros matrimonios, estamos hablando de todos nosotros, estamos hablando de que a veces la esposa es la que está más con el Señor y el esposo no. O a veces el esposo sí y la esposa no. ¿No? Y a veces creemos que porque uno está bien el matrimonio va a estar bien. Y no va a estar bien el matrimonio, jamás. Solamente Dios va a bendecir al que está haciendo bien las cosas, nada más. Pero el matrimonio no. Ahora, si los dos comienzan a andar bien, sí, Dios va a bendecir el matrimonio. Y vamos a ver eso por lo que vamos a aprender hoy. Y acuérdense, Ana se fue al lugar de adoración con el corazón roto al principio. Pero ahora el Señor le dio paz porque ella oró y se sometió a su voluntad, a la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque solo una teología correcta nos conducirá a adorar a Dios correctamente.
Por eso para nosotros es muy importante las canciones que cantamos acá. Que no se trate de nosotros, sino que se trate de Dios. Que cuando cantamos podamos ser ministrados a nosotros mismos viendo la teología que hay en cada contenido de las canciones. Pero aquí hay una lección, la primera lección que necesitamos aprender nosotros. Que honrar a Dios implica enfocarse en Dios y no en la bendición. A veces estamos bien cuando oramos por algo y Dios nos da y ahí estamos felices, ¿no? Pero Ana no estuvo feliz por eso. Dice, mi corazón se regocija ¿en quién? En Samuelito. No, ¿en quién? En Jehová. En Jehová. Y creo que a todos nos pasa esto. Estamos bien cuando Dios nos da lo que pedimos. No nos estamos enfocando en Dios. Y esa es la primera lección que encontramos acá que nos va a ayudar a nosotros a no encontrarnos en la vergüenza, en la humillación por deshonrar a Dios. Deshonrar a Dios es honrar la bendición y no honrarle a Él. Eso es deshonrarle. Y es muy sutil, hermanos, Es muy sutil. La verdadera oración se expresa cuando uno encuentra en Dios la única razón de ser. La única razón de ser de Ana estaba en Dios. Y por lo que vemos en la teología que tenía Ana, si Samuelito moría, ella iba a estar sostenida en su Dios. Por eso pudo dejarlo. Se pudo desprender de su hijo. Porque sabía que no se trataba de él, de ella, perdón. No se trataba ni de Samuelito. Se trataba de Dios todo esto. Y aquí vemos y vimos en estos primeros 10 versículos la adoración que honra a Dios. Esa es la adoración que honra a Dios. Y el versículo 11 sería como una transición, en cierto modo, entre la primera parte de este capítulo y la segunda. El versículo 11 dice, y Elcana se volvió a su casa en Rama, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Acá literalmente este niño tenía aproximadamente entre 3 a 4 años, él ya estaba sirviendo al Señor. Por supuesto que todavía él no conocía al Señor. ¿Por qué decimos esto? Capítulo 3, versículo 7 de 1 de Samuel dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Podríamos decir, Samuelito todavía era inconverso. Pero él estaba ahí, bajo la tutela de este hombre, Elí. Pero dice claramente, y el niño ministraba a Jehová. No sabemos qué estaba haciendo un niño tan pequeñito en el tabernáculo. No sabemos, pero algo estaba haciendo. Ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Y ahora en el versículo 12 en adelante, vamos a encontrar la adoración que conduce a la deshonra. La adoración que conduce a la deshonra. Y es interesante, ¿no? Porque al observar la narrativa del autor, al terminar de leer justamente el versículo 11, vemos a un niño de 3, 4 años de edad sirviendo en el tabernáculo. Uno se le llena de ternura. Chulina, ahí, chiquitito, ahí está yendo. Está llevando ahí. Pero ahora nos encontramos en el versículo 12 con 2 hombres adultos. O jóvenes, no sé, pero adultos. Dice, los hijos de Elí. Eran hombres, dice, impíos. Y no tenían conocimiento de Jehová. Acuérdense que el narrador está utilizando un patrón de escritura. Un contraste entre lo débil, lo fuerte. Acá entre lo piadoso, el piadoso que sirve ahí y los que no. El humilde y el soberbio. Y aquí está haciendo ese contraste. ¿Entre quién? Entre Samuelito y estos 2 adultos. Y aquí nos dice que eran hijos de Elí,
y los describe como hombres impíos. En hebreo se traduce hijos de Belial, hijos de Belial. Pero específicamente cuando se decía hijos de Belial, no quiere decir que eso sea hijos del diablo, hijos del demonio, no. No era como a veces se utiliza en guaraní, ustedes ya saben esa frase, ¿no? En realidad cuando se expresaba, se le describía a alguien como hijo de Belial, quería decir hombres despreciables que no sirven para nada. Hombres despreciables que no sirven para nada. Inútiles. Inútiles. Hombres sin valor. Eso eran Ofni y Finés. Hombres sin valor. Y además el narrador añade que estos hombres no tenían conocimiento de Jehová. En cierto modo ellos no tenían ningún tipo de preocupación ni temor para con Dios. No lo conocían personalmente. Habla de un conocimiento por la experiencia. Nunca experimentaron a Dios en su vida. Ellos no eran creyentes. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que dos personas así estaban en el lugar de adoración? Y bueno, acuérdense, ¿en qué tiempos vivían? En el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces. Y en los versículos 13 al 16 nos presenta que ellos no honraban en lo más mínimo lo solemne de los sacrificios. Y aquí el autor hace mención a un tipo específico de sacrificio. La ofrenda de paz. La ofrenda de paz. Y si ustedes quieren, después en sus casas pueden leer Levítico capítulo 3. Es muy cortito, son 17 versículos. Y ahí Dios, bajo la ley, les muestra cómo debía hacer ese sacrificio. Toda la grosura, todos los intestinos, todo eso debía ser quemado. Y luego las mejores partes, el pecho y la pierna, se ofrecía en sacrificio. Pero toda la grasa, todas esas cuestiones se tenía que quemar. Pero aquí es algo interesante, ¿no? Porque dice el versículo 13, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando uno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, como un tridente, ¿no? Yo no sé si capaz de acá sacaron el ejemplo ¿vieron los dibujos animados cuando el diablo está con la olla y está con su tridente? No sé si habrá sido de esta lectura o qué. Pero está hablando de un gran tridente. Y dice, y lo metía en el perol, que sería como una gran olla, en la olla dice, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. En ningún momento en Levítico capítulo 3 habla de que eso se hacía. Ya, ellos estaban haciendo mal. De esta manera hacía todo con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, al que traía su ofrenda, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, si era conocedor de la ley, le tendría que decir, espera un poquito, vamos a esperar primero que se queme toda la grasa. Capaz está haciendo chicharrón, ¿no? Todas esas cuestiones, ¿no? Vamos a esperar que se queme todo eso y después te llevas tu parte. Después tomá lo que quieras, dice. Y él respondía, y presten atención, no, sino dámelo ahora mismo, de otra manera yo lo tomaré por la fuerza. ¿Saben lo que era eso? Mafia. Mafia. Elí tendría que haber sido ya, él ya tenía que estar jubilado, y él todavía seguía siendo el sumo sacerdote. Vaya a saber por qué. Quizás porque conocía a sus hijos o porque realmente nunca quería largar el liderazgo. Pero este era el asunto. Era una mafia. Era una mafia. Y da un resumen de todo esto en el versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. En la Biblia de estudio hecha ahí por John MacArthur dice, estos hombres no satisfechos con las porciones especificadas de los sacrificios que se daban a los sacerdotes,
Los hijos de Elí tomaban para sí toda la carne que podían sacar de la marmita con un garfio de 3 pinchos. Digamos, ellos querían todo. No estaban satisfechos. No estaban satisfechos con lo que Dios había establecido. Y antes de quemar la grosura, la ley ordenaba que la grosura del animal dado en sacrificio tenía que ser quemada sobre el altar para el Señor, para el Señor. Y en contraste, los hijos de Elí que exigían a los adoradores que le dieran la carne cruda, incluyendo ¿qué cosa? La grasa. Y después vamos a ver, por eso Elí era gordo, por la grasa que se estaban comiendo. Parece un chiste, pero era eso. Y la grasa quemada, ¿para quién era? Para Jehová. ¿Qué le estaban haciendo a Dios? Robando. Robando. Estos hombres despreciables, que no sirven para nada, dice, estaban extorsionando y abusando a las personas. Ellos no tenían problema de pecar, como dice ahí, delante de Jehová. Ahí la palabra es delante del rostro de Jehová. Ellos no tenían problema. Dios había dicho en Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. La palabra es honra también ahí. La palabra kabot, que quiere decir gloria o honra, algo pesado. Isaías 48:11 dice, ¿cómo podría permitir que se manche mi nombre? No le daré mi gloria, mi honra a ningún otro. Y justamente por eso es el versículo clave, el versículo 30. Ellos no estaban honrando a Dios. Por lo tanto, Dios los deshonró, como lo vamos a leer. En contraste a la insolencia, al pecado que cometían delante del rostro de Dios, el versículo 8 nos arroja un poquito de luces de esperanza. Y así va a ser el escritor aquí en este capítulo. Va a hablar del pecado de estos hombres, pues va a lanzar un poquito de esperanza. Dice el versículo 18, y el joven Samuel ministraba, ahora le agrega algo, ministraba en la presencia de Jehová. Haciendo ese contraste. ¿Vieron? El contraste con los hijos de Elí y el contraste con Samuel. Delante de Jehová otros pecaban y Samuel en presencia de Jehová vestido en un éfod de lino. El éfod de lino sería como, ¿vieron las casacas, digamos, las pecheras que se usan en los entrenamientos? Eso era el éfod. Ahora, pero acuérdense, aún faltaba que Samuel tenía que conocer a Dios. Estos despreciables estaban más preocupados en satisfacer sus propios placeres. Sus propios placeres. Y allí en los versículos 18 al 21, el autor va a contrastar justamente la familia de Elí con la familia de Samuel, la familia de Ana. Porque dice, y le hacía a su madre una túnica pequeña. Digamos, ellos le entregaron sus hijos, pero en ningún momento se desligaron. Todos los años se iban y le traían su éfod para Samuelito. Ahí se ponía él y servía al Señor. Y a Elí, dice el versículo 20, Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar del que me pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Ana ahí, no es esto como que Dios le dijo, bueno, vos querías hijos, bueno, tomás 5 ya de una vez, así ya te la arreglas. No, fue, ¿no? De a poco todos estos. Ana tuvo 5 hijos más, 6 hijos en total, ¿no? Y Samuel crecía delante de Jehová. ¿Cuál era la bendición de este matrimonio? ¿El tener hijos? No. Que Samuelito crecía delante de Jehová. Esa era su bendición. Esa era su bendición. Y ahí en el versículo
22 al 25 describe el pecado también de estos hombres, pero lo describe de una manera en ascenso. Ya acá ya las cosas se fueron de control, ¿no? Y aquí se presenta un padre de familia que ha perdido todo en control. Elí ya no puede controlar más a sus hijos. Y estos hijos metieron prostitución en el tabernáculo. Prostitución. ¿Por qué? Porque era común eso en las culturas cananeas. Acuérdense, estaban en el tiempo ¿de qué? De los jueces. De los jueces. Estos hombres no tenían temor de Dios. Y Elí era un hombre que no tenía temor a Dios. Él tenía un temor al hombre. Temor a sus hijos, temor a la gente, al que dirán. Y dice aquí el versículo 2 que estos hombres dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Probablemente estas mujeres eran mujeres que eran voluntarias quizás en la limpieza alrededor del tabernáculo o ayudaban quizás a otras mujeres al momento de la adoración. Pero también como estos hombres abusaron y engañaron a estas mujeres. Estos eran estos hombres, despreciables, despreciables. Y allí aparece el versículo 23, el papá diciéndole, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Fíjense, yo oigo. ¿Cómo el papá no se va a dar cuenta de lo que sus hijos estaban haciendo ahí? Si él era el sumo sacerdote. Todo el pueblo sabía y él no sabía. ¿No? No, hijos míos, dice, porque no es buena fama lo que yo oigo. Él oye. Él no. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Sí, la verdad que sí. Estaban haciendo eso. Cuando un hombre peca contra Dios, nadie puede interponerse como árbitro. Nadie. Tal pecado no puede ser eliminado por una intercesión. Más este tipo de pecado. La reprensión del padre no le hizo ninguna impresión en la vida de estos muchachos, de estos jóvenes, de estos adultos. Nada. ¿Por qué? Porque ellos están inundados en su pecado. Y ellos no prestaron atención a la advertencia de Elí. Estaban anestesiados en su pecado. Ya no iban a obedecer ni a su papá ni a nadie. Ni a nadie. Es como cuando la pasada estaba viendo en la televisión al director técnico de Boca, Riquelme, decía a un periodista, ¿vos me vas a retar a mí? A mí ni mi papá me reta. Bueno, esto eran los hijos de Elí. Esa misma actitud. Soberbia. Dice, a ellos no les importó nada. ¿Por qué? ¿Por qué no les importó? ¿Por qué no les importó? ¿Por qué no les movió un pelito por lo menos? ¿Por qué? El escritor justamente aquí nos muestra la razón por la cual estos sacerdotes corruptos, despreciables, no escucharon la advertencia de su padre. ¿Por qué? Fíjense allí en el versículo 25. Dice, pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. El pecado de estos hombres era tal que Dios ya los entregó a su pecado. Es como encontramos ahí en Romanos capítulo 1. Los entregó a pasiones vergonzosas. Ya está, ustedes quieren vivir así, vivan así. Yo los quito del medio. Ellos habían profanado el culto de Dios de tal forma que Dios ya los había juzgado y determinó acabar con la vida de ellos. Eso lo vamos a ver en unas semanas más adelante cómo fue todo. Dios se encargó de sacarlos. Dios los va a matar. Y esto me hizo pensar en algo. Porque es una dura advertencia esto, hermanos. Es fuerte esto que está diciendo acá. ¿Cuántas veces quizás vos te estás exponiendo a la enseñanza
Y no te importa. Y no te importa. Escuchás y no respondes. Y uno después dice, ve a uno así, gente que se dice ser pastor, están en su pecado, en su soberbia, y están dando vuelta. Y uno dice, ¿qué pasa? Bueno, creo que esto nos da una respuesta a esto. Dios se va a encargar en su momento. Porque Dios no va a pasar por alto la falta y el pecado de los soberbios. Y vamos a ver que estos 2 hijos de Elí mueren. Y la muerte de ellos va a ser una lección para Elí, antes que él muera también. Para demostrarle que Dios cumple lo que promete. Y que Él se va a encargar de eso. Es una dura advertencia. Y lo más espantoso que le puede pasar a un creyente, aún a un creyente, es que Dios diga, a veces la muerte de un creyente, dentro de su voluntad, en algunos casos, es porque es mejor que muera antes que siga pecando. ¿Cuál es la lección en esta? Es verdad, hoy, pero no vamos a ir profanando los sacrificios. Hoy no tenemos que hacer sacrificios ni nada de esas cosas, ¿no? Pero ¿cuál es la lección acá? Que honrar a Dios implica no acomodar lo sagrado a nuestros deseos egoístas. Honrar a Dios implica no acomodar lo sagrado a nuestros deseos egoístas. Porque estos hombres despreciables que no servían para nada, se aprovechaban del sacrificio, abusaban de las mujeres que también pecaban estas mujeres, por supuesto, pero que abusaban de todo lo sagrado de Dios, todo lo que pertenecía a Dios lo usaban para sí mismos. Y uno dice, bueno, pero yo no voy a hacer tal atrocidad. Pero ¿cuántas veces nosotros acomodamos el cristianismo a nuestros placeres? Queremos servir a Dios a nuestra manera. Queremos servir a Dios cuando yo puedo. Quiero comprometerme a Dios, pero esto. Vamos acomodando nuestros placeres, nuestro confort a lo sagrado. ¿Por qué hay a veces hermanos que se ofenden porque no les dan ministerio? ¿Sabes por qué se ofenden? Porque quieren acomodar su cristianismo, el cristianismo, perdón, a sus placeres, a su comodidad. Es exactamente lo mismo que estos hombres estaban haciendo. Y eso es deshonrar a Dios. Eso es deshonrar a Dios. Pero nuevamente, aquí surge otro haz de luz, de esperanza. Versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo. Y ahora dice, era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Ya Samuelito, ya probablemente era un adolescente. Y ya los hombres, las personas los miraban y decían, oh, mira qué bueno. ¿A diferencia de quién? Como decía Elí, de la mala fama que sus hijos están haciendo. Ahora Samuel tiene buena fama. ¿Delante de quién? De los hombres. Otra vez el contraste. El contraste. Y concluye una tercera escena. El anuncio de sentencia por la deshonra. El anuncio de la sentencia por la deshonra de estos hombres. Y vino un varón, versículo 27, un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase éfod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Aquí dice que se aparece un profeta anónimo. No sabemos quién es. Pero viene el nombre de Dios porque dice, así ha dicho Jehová. Esa era uno diría hoy así vulgarmente la palabra mágica o la fórmula antes de dar un mensaje. Diciendo, esto es palabra de Dios lo que voy a decir.
Y son palabras de juicio, pero primero ella les recuerda a Elí de dónde lo sacó Dios. Yo los salvé a ustedes. Y vos, Elí, que vamos a ver que Elí fue parte de la familia de Aarón, por lo tanto era un levita, dice, y yo les di este privilegio. Les di el privilegio para que sirviesen en la adoración. Y el versículo 29 dice, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas. Ahí la palabra hollado quiere decir patear. Patear. Ustedes patearon mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado, dice, a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Y aquí aparece la confrontación y la acusación. Pisaste, pateaste lo solemne, lo sagrado, lo que es mío. Eso le dice. Al tolerar el pecado de Ofni y Finés, Elí había mostrado su preferencia por ¿quiénes? Por sus hijos. Por encima del Señor. Quizás verdaderamente era muy grave lo que los hijos hicieron y muy grave lo que hizo Elí. Pero a veces nosotros como padres también dejamos pasar tantos caprichos, tantas mentiras de nuestros hijos. Y dice, chulina, mirá lo que hizo, mirá lo que dijo, decimos, ¿no? De chiquitito. Pero Dios le echa la culpa ¿a quién? Al padre. Lo involucra en el pecado de sus hijos. Por supuesto que sus hijos son responsables de sus acciones, pero vos, Elí, pecaste con ellos. Vos comiste de la grosura con ellos. Era como una mafia. Ellos estaban controlando todo. Y aquí viene la sentencia. Por tanto, dice versículo 30, por tanto, acá viene la sentencia. Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Uno diría, ¿ves? Acá Dios cambia. No, acá Dios no cambia. Él dijo que Aarón, su sacerdocio, sería perpetuo. Pero acá estamos hablando de alguien que deshonra su privilegio. Por lo tanto, Dios se lo quita. No se lo voy a quitar a los descendientes de Aarón, en cierta manera, porque el sacerdocio es perpetuo. Y luego el versículo 31 dice, aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán a la edad viril. Y te será por señal esto que te acontecerá a tus dos hijos, a Ofni y Finés, que ambos morirán un día. El mismo día van a morir, el mismo día. Sin embargo, vos y toda tu familia ya no tendrán este precioso privilegio. Eso es lo que Dios le está diciendo. Todos los que viven bajo tu techo, todos van a morir. No va a quedar ni uno. Y si tenés un pariente cercano, lo vas a ver sufrir, dice. Lo vas a ver sufrir. Dios está siendo muy duro. El Dios de amor está demostrando también su ira, su enojo, su santidad, su justicia. Y aquí es sellado con la sentencia, con muerte. Versículo 35, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Bueno, aquí hay una discusión. Algunos piensan de que así como Ana profetizó acerca del ungido, están pensando, quizá algunos discuten si es el ungido, el Mesías.
Otros piensan que es Samuel, pero Samuel no fue sacerdote, fue profeta. Entonces probablemente se está haciendo una mención aquí a un hombre llamado Sadoc, que fue el sacerdote en tiempos de David. Y eso lo vamos a estar viendo en su momento. Y en este hombre se restableció el oficio del sumo sacerdocio. Y dice que yo voy a edificar una casa firme. Es más, tan firme que los hijos de Sadoc, en el libro de Ezequiel, presentan que su linaje servirá en el templo milenario, en el gran milenio, donde el Mesías va a ser él. Está siendo duro Dios con Elí, como diciendo, mirá lo que te perdés, mirá lo que te perdiste. El versículo 36 dice, y el que hubiere quedado en tu casa, vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Tanta va a ser la pobreza de algún familiar cercano tuyo que va a venir al templo a pedir algo para hacer porque se va a morir de hambre. Porque ustedes me robaron. Eso es lo que Dios le está diciendo a Elí. La adoración que deshonra a Dios. La adoración que deshonra a Dios. ¿Cuál es la lección aquí? Honrar a Dios, como decíamos al principio, implica no acomodar lo sagrado a los deseos personales, a los placeres. Un pasaje duro, fuerte, pero que habla de una realidad para nosotros, que Dios honra a los que lo honran y deshonra a los que lo deshonran. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia la vergüenza, la humillación o hacia la honra? Y es interesante observar la paternidad de Elcana y Ana. Es interesante, ¿no? Porque creo que hoy contrasta el pensamiento de muchos padres. De los padres que creen que pueden controlar y pueden cuidar a sus hijos. ¿Por qué digo esto? Porque ¿qué hicieron ellos? ¿A quién se lo dieron? Para que lo cuiden. A Elí. Lindo papá, ¿no? Él servía viendo el ejemplo de quién. Ofni y Finés. ¿Y uno qué diría? Porque hoy es el temor de muchos padres. Excluirlos de la sociedad porque van a ver eso y van a querer ser así. ¿Qué pasó con Samuel? Fue la cuña que se metió ahí para preparar el camino del Señor, de lo que Dios iba a hacer en su pueblo. Elcana y Ana dijeron, ¿por qué razón por qué fue de bendición Samuel para un pueblo apóstata? Porque ellos sabían que ese niño no era de ellos, era de Dios. Era de Dios. La seguridad se halló en que estos padres sabían que le pertenecía a Dios su hijo. Ellos sabían eso. Ellos no se desligaron. Siempre le llevaban su effort. Todos los años. Pero él fue un hombre que marcó la diferencia en la sociedad. Fue el hombre que marcó la diferencia en la sociedad. Ana, ¿qué puede decir? No, ¿cómo ya? No, yo lo voy a tener en casa. ¿Por qué lo voy a dejar afuera? ¿Por qué? Porque la seguridad de nuestros hijos no se trata de nosotros. Se trata de Dios. Dios cuida a nuestros hijos. Pero ¿cómo honramos como padres? Haciendo lo que tenemos que hacer. Si hay que darle chachá, le damos chachá. ¿No? Le damos paleta. Eso hay que hacer. Educarlos, criarlos. Por supuesto vamos a lidiar con su carácter,
vamos a lidiar con su pecado, porque Estela lidia con mi pecado, yo lidio con el pecado de Estela, ¿por qué no vamos a lidiar con el pecado de Sandra? Entonces, hermanos, este es un ejemplo claro. Y la paternidad de este matrimonio también nos tiene que ayudar a nosotros como padres en una sociedad como la cual estamos viviendo. No hay seguridad en lo que nosotros hagamos por ellos. La seguridad está en Dios y saber que ellos le pertenecen a Él. Dios nos dio a nuestros hijos para administrarlos. Por lo tanto, en la seguridad de tenerlos encerrados no pasa por ahí. Pasa en saber en qué. En la teología. Una mamá como esta es destacable. Conoce a Dios. Y ese conocimiento le llevó a tomar las decisiones que tomó. Porque ella sabía que ese hijo no era de ella. Ella oró por ese hijo. ¿Pero por qué oró? Porque ella sabía que necesitaban de un hombre que haga la diferencia. Y Dios le dio la bendición. A Elí les quita a sus hijos. Y a Ana le da un hijo, se lo quita, pero para bendecir a otros. Entonces, hermanos, los que son solteros, vas a tener un hijo y vos no sabés qué diferencia puede marcar. Pero todo comienza en tu piedad. En eso pasa, en la piedad de los padres. No en la perfección, sino en la piedad. Que la palabra de Dios nos ayude y que estas lecciones indispensables para honrar a Dios hoy y librar nuestras vidas de la humillación y el castigo que produce deshonrar al Señor sea algo que podamos seguir meditando en el día de hoy, mañana y pasado. Hasta que, nos moramos. Así que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por el ejemplo vívido, porque aunque son cosas que han sucedido en un tiempo determinado, nos presenta la realidad que hoy vivimos en el día a día. Señor, ayúdanos a honrarte. Ayúdanos a huir de las consecuencias nefastas de la deshonra a tu persona. A ser sensibles a tu enseñanza. Y líbranos, Señor, de que nuestro corazón no se endurezca. Señor, te pido por cada uno de nosotros, Señor. Nos humillamos a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.